¿Qué es el globalismo? ¿Hay un gobierno global? ¿George Soros domina el mundo? En este vídeo responderé a todas estas preguntas. Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. ¿Qué es el globalismo? El globalismo es un grupo ideológico dominante en Occidente que pretende que las instituciones supranacionales como la ONU, la Unión Europea o el FMI obtengan todo el poder posible, dejando a los estados soberanos prácticamente de adorno. La lucha ya no es entre izquierda y derecha. De hecho, lo que hoy llamamos progresismo, comunismo, etc., está sufragado por grandes millonarios que no son en absoluto de izquierdas, pero que han visto en ella la mejor forma de obtener marionetas en favor de sus intereses, como ya traté en un vídeo anterior. Al globalismo se opone el soberanismo, que defiende la vuelta a la soberanía de los estados en detrimento de las organizaciones supranacionales. ¿Existe un gobierno global? No es un gobierno global, sino un gobierno que está en proceso avanzado de implantación en Occidente. Es verdad que influye en más países del mundo, pero no los controlan como sí controla las democracias de corte occidental, es decir, las de todo el continente americano, Europa occidental y otros territorios como Australia o Nueva Zelanda. George Soros no domina el mundo, es la cabeza visible de un grupo de millonarios que representan el poder hegemónico, que no el único. En cualquier caso, es tan sumamente fácil poner en jaque a un Estado para estos grandes millonarios que únicamente George Soros puso la lira y la libra a sus pies en el llamado Miércoles Negro, lo que da a entender el inmenso poder que tiene uno solo de estos capitales. El grupo de Soros maneja la agenda cultural en Europa Occidental y Norteamérica. Inmigración, Black Lives Matter, feminismo, comunismo de palo y todo aquello que conocemos como corrección política. A través de sus fundaciones financian la implantación de estas ideologías en centros educativos y medios de comunicación. Esto no es ninguna teoría conspiranoica. El propio Soros publica los movimientos e ideas que financia en la web de su fundación Open Society Foundation. Es público y notorio. Ciertamente, estas personas no controlan la voluntad de todos y cada uno de los ciudadanos, y sus imposiciones culturales han tenido reacciones contrarias que han derivado en victorias como las de Donald Trump, Boris Johnson o Jair Bolsonaro, pese a que son candidatos apoyados por pocas élites locales y han llegado a la presidencia con bajo presupuesto. Sin embargo, el control del grupo globalista de Soros es tan grande que la práctica totalidad de los grandes medios de comunicación de Occidente son globalistas y les atacan constantemente. Siempre que escuchéis en algún medio que un candidato es populista, quiere decir que en realidad es antiglobalista. Para ellos, pesa más que Trump no deje pasar primero a su mujer que todas las bombas que Obama tiró en sus 5 conflictos armados. Los medios le sacan punta a todo lo que hacen estos candidatos porque son antiglobalistas. Y el poder de los globalistas es tan amplio que han conseguido que Trump sea de los pocos presidentes que no ha repetido mandato. ¿Están los estados detrás de la agenda globalista? Los liberales culpan al Estado de las políticas identitarias, pero el Estado tiene un papel completamente subsidiario. Aunque los estados son grandes, los dirigen políticos cuyas campañas electorales están pagadas por millonarios, por lo que, por muy grande que sea un estado, es fácilmente controlable. La llave para que un político pueda gobernar un estado son los fondos de los grandes millonarios que pagan las campañas. Ergo, los millonarios controlan los estados a través de los políticos. Es por ello que diversos partidarios, de centro-izquierda o de centro-derecha, a lo largo de todo Occidente, han aprobado medidas muy parecidas, aunque el control no es total, puesto que estamos aún en un proceso de implantación y no todas las medidas son aceptadas todavía. Una prueba del control que tienen los millonarios sobre los estados es el Council of Foreign Relations, una ONG que promueve la gobernanza supranacional fundada por Rockefeller, Rothschild, Ford, etc., del cual han salido buena parte de los presidentes de Estados Unidos en este último siglo, entre otros altos cargos políticos y de la CIA. El globalismo va en contra de los intereses de un Estado, puesto que le resta poder y soberanía. Son los intereses privados los que tienen el mayor peso en esta cuestión, que también consiste en la imposición de los poderes privados sobre los públicos. Es imposible explicar que en Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, París, Berlín, Londres, Estocolmo, Nueva York o Los Ángeles se estén planteando exactamente las mismas políticas de aborto, eutanasia, feminismo, antirracismo, etc.,
sin que haya una acción coordinada detrás. Y está tan coordinada que el asesinato de una sola persona, George Floyd, ha producido protestas por todo Occidente. Una de las razones por las que el globalismo promociona el feminismo es para que las mujeres salgan también al mercado laboral y la educación que reciben los hijos por parte del Estado tenga mucho más protagonismo mientras sus padres trabajan fuera. Y recordemos que los planes de estudio de los estados están en su mayoría controlados por los globalistas, que pagan las campañas electorales a los gobiernos de turno. Y también es obvio que el contenido políticamente correcto de los medios no están ahí porque las poderosas multinacionales tengan miedo de las presiones de un puñado de social justice warriors llorones en redes sociales. Ellos también están implicados en el adoctrinamiento, que no es un fenómeno reciente, lleva ocurriendo desde hace décadas, solo que ahora es más notorio porque se ha ido intensificando. Precisamente, si existen esos social justice warriors, es porque el adoctrinamiento de los medios de comunicación los han creado. Los medios de comunicación tampoco están en manos del Estado. Se ha hablado mucho de este tema cuando el gobierno de España dio algunos millones a los medios, y, ciertamente, comprar a los medios no sale tan barato. De hecho, justo después de este dinero que dio el Estado a los medios, muchos aplaudían por redes sociales al presentador de Antena 3 Vicente Vallés por criticar al gobierno, siendo esta la segunda cadena privada más importante de España. Sin embargo, ¿a quién no critican nunca en las televisiones? A los Rockefeller, Soros, Bill Gates. De hecho, prácticamente nunca los mencionan y jamás se les ocurre decir nada en contra de ellos. De hecho, el propio George Soros ha publicado numerosos artículos en el diario El País para difundir sus ideas. Muchos descartan la acción coordinada porque las élites no están de acuerdo, y eso es falso. Aunque estas élites fueran enemigas, está claro que hay una agenda común que favorece a la mayoría de ellas. Concretamente podemos referirnos a la Agenda 2030. Que estos millonarios puedan incluso odiarse entre ellos no quiere decir que no se pongan de acuerdo, como también se ponían de acuerdo distintos reyes europeos para ir a las cruzadas o para cerrar el paso a los turcos en Europa. Reyes que se odiaban entre sí, pero que se unieron por objetivos comunes. Luego, no se puede desacreditar la conspiración basándose en que los millonarios no están de acuerdo, al menos los más importantes. Y teniendo en cuenta que estos millonarios tienen en sus manos buena parte del total del dinero mundial, parece completamente factible. Hay fondos de inversión como BlackRock que tienen más dinero que los estados de Alemania, Francia, España o Italia juntos. Su capital es de un total de 7 billones de dólares, que son unas 6 veces el Producto Interior Bruto de España. El control de los estados occidentales ya los tienen en su mayoría. El problema para ellos es que adoctrinar a la población lleva tiempo. En Norteamérica y Europa occidental ya hay un adoctrinamiento bastante considerable. Sin embargo, en Hispanoamérica o Europa oriental será mucho más difícil convencer sobre temas como el aborto porque es una población de valores muy tradicionales. Por eso se resiste más a someterse. ¿Por qué Soros escribe en el diario El País que hay que construir una Europa contra Hungría y Polonia? Porque es precisamente en esos países donde no puede controlar sus agendas culturales para adoctrinar a su población, la cual es de valores tradicionales muy marcados y opuestos totalmente a lo que Soros defiende. La Unión Europea impone como requisito la implantación de determinados puntos de la agenda globalista en los distintos países como condición para recibir fondos de desarrollo. La reacción a esta medida ha sido que Polonia y Hungría han vetado los presupuestos de la Unión Europea. Finalmente, en Alemania, Merkel ha cedido frente a estos países, para enfado de Soros, pues era la única manera de que la Unión Europea tuviera unos presupuestos aprobados adaptados para la dramática situación que vivimos, de lo que se deduce que los globalistas tienen un gran control, pero no el control total. Aunque Soros apoya una Unión Europea necesaria para la implantación del gobierno global que persigue, también es verdad que no está nada contento con la deriva que está sufriendo en el campo económico. Soros apuesta por una unión atractiva que dé un cierto bienestar a sus habitantes a cambio de ceder su soberanía a Bruselas, mientras que las élites alemanas, sobre todo la banca, apuestan por una Unión Europea que pueda exprimir al sur de Europa para enriquecimiento alemán. Y en este proceso de exprimir, la Unión Europea pierde atractivo en muchos países y surgen reacciones como la de Matteo Salvini en Italia, Syriza en sus comienzos en Grecia e incluso en Francia con Marine Le Pen, estando a punto de ganar unas elecciones. ¿Qué herramientas usan para controlar a la población? No solo trabajan en controlar a los estados, también a la población,
Y no solo a través del adoctrinamiento por los medios y la educación, sino a través de nuestro rastro digital. Cada vez que aceptamos los términos y condiciones de uso de Google, Microsoft, Facebook, Twitter, etc., estamos aceptando que puedan saber todo sobre nosotros. Pueden leer todos nuestros emails, todos nuestros chats, saber quiénes son nuestros contactos, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, amistades, compañeros de trabajo, etc. Todos tenemos ya un perfil con nuestro nombre en el cual se acumula esa información. Y cuando sabes tanto de una persona, es mucho más fácil manipularla. Saben el tipo de mujer u hombre que te gusta, saben el tipo de persona con la que entablarías una amistad, y saben la forma en la que lo harías, conocen tus inclinaciones sexuales. En otras palabras, estas grandes corporaciones saben más sobre tu intimidad que tu mejor amigo. De hecho, los llamados nativos digitales tienen un expediente desde el mismo día en que abren sus propias cuentas de redes sociales o correo electrónico. Es decir, que mientras tú olvidas aspectos de tu vida a medida que envejeces, ellos los tienen almacenados, y con ese expediente pueden saber de ti cosas que ni tú mismo sabes porque lo olvidaste. Más aún si un psicólogo analiza tu perfil. Es por ello que también sufragan muchos experimentos psicológicos para averiguar cuál es la mejor forma de manipular a las masas. El alcance del uso de esta información es algo todavía inimaginable. Lo que está claro es que si hay alguien que molesta al sistema, van a saberlo todo sobre él. ¿Qué papel tienen los masones o el grupo Bilderberg? Pues no son grupos excluyentes, es decir, se puede pertenecer a todos al mismo tiempo. El grupo Bilderberg debe su nombre a un hotel donde se empezaron a reunir poderosos empresarios y demás personas influyentes de Occidente. También hay una variante de este grupo que incluye a las élites japonesas, llamado la Comisión Trilateral. Ambos grupos fueron fundados por el difunto David Rockefeller, cuya familia hoy se esconde detrás de George Soros. La masonería, por su parte, sigue siendo influyente en los tres poderes de muchos países occidentales. Por todo el mundo hispano podemos encontrar políticos masones desde Simón Bolívar hasta nuestros días. En esta foto podemos ver a AMLO posando con los retratos de antiguos presidentes mexicanos masones a su espalda. La práctica totalidad de las repúblicas de América son de fundación masónica. En Estados Unidos, Washington o Jefferson eran masones, así como otros presidentes posteriormente, como Harry S. Truman, quien ordenó tirar las bombas atómicas sobre Japón. Como podéis ver, no hay teoría conspiranoica. Nuevamente todo es público y notorio. ¿Vivimos una revolución cultural? La revolución cultural de China es básicamente el borrado de la cultura anterior para imponer una nueva cultura, algo que claramente están haciendo en este momento. Para controlar a una sociedad, lo primordial es destruir las familias para que los niños sean educados directamente por el sistema educativo y los medios de comunicación. En este fotograma de la película Los gritos del silencio, podemos ver cómo el niño, en clase, tacha a la familia, que es lo primero que hay que derribar para que la educación del niño quede completamente en manos del sistema. Estamos viendo cómo en toda América y parte de Europa se derriban estatuas de personajes históricos, sobre todo vinculados al Imperio Español. Es exactamente igual que en la Revolución Cultural de Mao, cuando quemaban estatuas de la China tradicional para romper con el pasado y borrarlo. El indigenismo antes obedecía a intereses colonialistas de Reino Unido o Estados Unidos para usurparle el lugar a España. Ahora sirve para desestabilizar países y borrar su pasado para sustituirlo por una cultura nueva. Por ejemplo, el Día de la Raza o Día de la Hispanidad ha pasado a llamarse Día de la Diversidad Cultural en algunos países o de la Resistencia Indígena en otros, siempre con ese cariz tan políticamente correcto que pregonan los globalistas. También la Iglesia Católica está en la diana, porque se están quemando iglesias, sobre todo católicas, por todo Occidente. La religión ocupa un lugar fundamental y hay que borrarla para introducir valores nuevos. El asunto está llegando incluso a usar los abusos a menores como arma arrojadiza, puesto que los medios solo dan visibilidad a las víctimas de miembros de la Iglesia Católica, mientras que los abusos de miembros de las iglesias protestantes son silenciados, así como otros casos fuera del ámbito religioso. De esta forma han conseguido que la sociedad relacione estos abusos solo con los católicos, creando así además víctimas de primera y víctimas de segunda. Si queréis estar al tanto de más fraudes instaurados en nuestra cultura, suscribíos al canal y darle a la campanita. Un saludo a todos.